de la familia, lo cual es un grupo social organizado como un sistema abierto constituido por un número variable de miembros que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y o de afinidad. Y bueno, primero que nada, pues es importante nuevamente, aunque sea forma de repaso, conocer qué es la familia, que bueno, es bastante obvio y lógico para nosotros, ¿no? Ya que todos formamos parte de una. Pero como vimos en la primera clase, pues hay distintos tipos de familia. No me voy a pasar el rato explicándolo de nuevo, pero sí conocer que pues realmente, como dice ahí, está constituida por un número variable de miembros y sobre todo las funciones familiares va a ser aplicada a estos y sobre todo que viven en un mismo lugar. Siguiente, por favor. Pero antes de empezar a describir cuáles son las funciones familiares, primero vamos a definir qué son las funciones familiares. Y estas se van a definir como las tareas y actividades que realiza cada miembro de la familia de acuerdo con la posición y el papel que desempeña en el sistema familiar, lo cual con ello alcanzan los objetivos psicobiológicos, culturales, educativos y económicos que la caracterizan. Pues es importante, y como bien dice ahí, es de acuerdo a la posición y el papel que desempeña cada individuo que forma parte de la familia. Si bien cada una de estas funciones familiares que veremos a continuación, quizá los papás son quienes tienen la mayor responsabilidad, realmente cada uno de los integrantes se le adjudica también esta parte de las funciones familiares. Siguiente, por favor. De las funciones familiares podemos ver que son, según el autor, pueden ser de 4 a 5 funciones familiares, pero van a ser las mismas. Algunos otros autores, como veremos a continuación, subdividen estas funciones en otras más, pero que al final forman en parte como de una o de ambas funciones familiares. La primera es la socialización, el afecto, el cuidado, el estatus y la reproducción. Y entre otras funciones está la conservación del orden, la mitología y rituales, así como la negociación y autonomía y la sobrevivencia. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues mencionar que será cuestión de cada familia cumplir con cada una de estas funciones. Y también hay que entender que aunque bien pueden existir familias en donde no estén todas las funciones, el mejor de los casos es que estén todas estas funciones, pero sobre todo entender que son individuales, pero también se complementan entre sí. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Y pues bueno, como ya les comentó mi compañero, pues les hice una breve descripción acerca de las funciones familiares y dependiendo del autor, algunas se las clasificaba en 5 y otras en 4. Pues bueno, ya detallando acerca de cada función, pues comenzamos con la primera, la cual es la socialización. Esta es bastante sencilla de comprender y además pues la imagen de la diapositiva nos presenta pues esta imagen la cual nos favorece comprender acerca de esta función. Y pues bueno, la socialización es la interacción que se da entre dos o más personas que va a promocionar las condiciones que van a favorecer en los miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial y también va a propiciar la réplica de valores individuales y patrones. Una de las ventajas que ofrece esta función es de que exista una mayor participación dentro de los miembros de la familia, así como también una mayor asociación entre los integrantes y una ubicación de los miembros en un núcleo social mayor. Además, el proceso de socialización es una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque a través de esta se va a transformar un individuo que es completamente dependiente de sus padres en un individuo independiente para poder desarrollarse en la sociedad. Siguiente, por favor. Nuestra segunda función es el afecto, la cual también con la imagen de la diapositiva se puede entender bastante bien acerca de esta función. Y pues bueno, el afecto pues va a ser esta interacción de sentimientos y emociones entre los miembros de la familia que va a propiciar la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal, pues este va a proveer la recompensa básica de la vida familiar, como por ejemplo las necesidades afectivas de los niños.
la cual debe ser fundamental en el desarrollo de estos durante su crecimiento. Siguiente, por favor. Y pues bueno, como otra de nuestras funciones, pues tenemos la función del cuidado. Y eso es muy importante porque a través de esta nosotros vamos a poder brindar una protección y asistencia incondicional. ¿Por qué digo incondicional? Porque va a ser de forma inconsciente o por lo menos por el respeto y el amor que se le tiene de la familia. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, o al menos en mi caso, muchos de nosotros pues haríamos lo que sea para poder ayudar a nuestros familiares más cercanos. Y pues dentro de estas situaciones pues se encuentran ciertas adversidades, como por ejemplo problemas, eh, problemas sociales, problemas materiales, financieros o incluso de salud dentro del grupo familiar. Y pues bueno, eh, a través del cuidado, a través de esta función, pues mantenemos esta motivación de moral a través de los miembros de la familia. Y se identifican como 4 determinantes: la alimentación, el vestido, la seguridad física y el apoyo emocional. Siguiente. Otra de las funciones pues es el estatus, que pues recordemos que el estatus es el lugar que ocupa una persona, o bueno, en este caso estamos hablando de la familia, es el lugar que ocupa la familia frente a un grupo social o frente a la sociedad. Y pues esta va a estar definida de acuerdo a las características sociales que va a tener la familia pues respecto a la sociedad. Está bastante fácil de comprender también. Siguiente. Y bien, ya por último tenemos la reproducción, la cual pues también es bastante sencilla de comprender, pues mediante esta función es donde se da la provisión de miembros nuevos de la sociedad. Y pues bueno, durante mucho tiempo se creyó, se observó que pues como que esta es la misión principal o esencial de la familia, ya que pues a través de este sistema o a través de este órgano, eh, perdón, porque este sistema o este órgano es el exclusivo de suministrar pues los nuevos miembros o integrantes a la sociedad. Siguiente. Bueno, y como les mencioné al inicio de la exposición, pues también hay otras funciones o digamos subfunciones, ¿no? Que son parte o provienen de una función principal. Una de ellas es la conservación del orden, la cual, bueno, es bastante lógica. El orden se mantiene a través de las comunicaciones, de una conducta aceptable, y esta conservación del orden, pues, suele ser responsable la figura de autoridad de la casa, que suele ser el papá o creo que en muchos casos de México, sobre todo la mamá. Entre otras funciones también está la mitología y rituales, que son las funciones culturales y socialmente aceptadas como en frecuencia asociadas a tradiciones religiosas. Y esta se asocia mucho, por ejemplo, con la función de socialización y de cierta forma de estatus, ya que, por ejemplo, no va a ser lo mismo, no va a crecer el individuo o el niño con las mismas creencias o tradiciones, un niño que vive en México, a que quizás vive en Estados Unidos. Importa mucho también tanto el lugar, pero sobre todo el núcleo familiar en el que se desarrolla. Porque con el mismo ejemplo, aunque bien sí influye e importa mucho que una familia o el niño crezca en México, digamos, por ejemplo, una familia de mexicanos que vive en Estados Unidos. Pues sí, va a crecer, digamos, tanto con los mitos, rituales y tradiciones que tienen sus padres, es decir, de México, pero también se va a ver influenciada por el lugar en donde vive o donde va a crecer, que en este caso sería Estados Unidos. También está la negociación y la autonomía, que es la resolución de crisis, resolución de crisis, consideración de la opinión de todos los miembros y procesos heterónomos o anárquicos, y que también está muy, muy, muy relacionado con la función de socialización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como ya mencionó mi compañera anteriormente, la socialización tiene como objetivo adaptar al niño en crecimiento para que antes de determinada edad pueda integrarse, como bien si dice su nombre, a la sociedad misma. Y parte de estos requisitos u objetivos más bien es hacer que el niño o el individuo alcance una autonomía o una autoindependencia. Y por último, que quizás es una de las que abarca prácticamente todas las funciones,
es la sobrevivencia, que es la sobrevivencia integral de cada uno de los miembros y está ligada con el soporte social en la medida en que los miembros encuentren acceso entre sí. Y pues bueno, es bastante lógico que esta última función se relacione con las otras funciones principales, ¿no? Con la socialización, con la socialización, con la reproducción, etcétera, etcétera. Quizás sería incluso el punto angular de el por qué se crearon las familias. Siguiente, por favor. ¿Se escucha, maestra? Sí, sí se escucha claro. Gracias. Bueno, decidimos hablar también de la importancia que tienen las funciones familiares, ¿no? Esta funcionalidad familiar, que son pues las 5 básicas que ya vimos, como cuidado, reproducción, afecto, estatus y socialización, van a jugar un rol importante en el proceso de salud-enfermedad. Y estos tienen su fundamento en que pues, la familia debe garantizar o debe proporcionar el desarrollo personal y facilitar también la socialización de cada uno de los integrantes pues, de la familia, ¿no? Y de que sea de manera individual. A la par, para que el mantenimiento de la identidad en cada uno de ellos sea posible y también la cohesión grupal, es decir, que se mantengan unidos, pero que también cada uno, pues, como su nombre lo indica, no sea individual y mantenga una identidad. En este caso, cuando cada una de las funciones familiares y cuando la familia no lleva a cabo estas funciones, valga la redundancia, de manera pues ordenada, de forma que se estén llevando a cabo exitosamente o de manera óptima o de la mejor manera que se pueda esperar, pues va a suceder o se va a favorecer la aparición de un fenómeno o de circunstancias que a fin de cuentas van a favorecer pues la aparición de la disfunción familiar. La siguiente, por favor. Esta disfunción familiar, como ya comenté, va a ser una serie de conflictos, de discusiones o de situaciones en las que los individuos de las familias pues no estén puestos de acuerdo o no se lleven de una manera bien, podríamos decir, la cual y puede impactar de manera directa en el estado de salud de cada uno de los miembros de esta, pues va a favorecer la aparición de crisis o de eventos psicológicos graves, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito más sobre estos, cuando una familia pasa distintos problemas, estos conllevan a la disfunción de la propia familia y en cada uno de los miembros pues les va a afectar de una manera distinta, dependiendo de la edad que estos tengan y pues obviamente al grupo etario al que les corresponda, al que correspondan, pues va a haber un impacto de manera pues diferente, ¿no? Estos trastornos o eventos se han asociado a distintos factores con la disfunción familiar. Uno de ellos es el déficit de apoyo social, en el que pues cada uno de los integrantes de la familia no obtiene o no es apoyado de manera frecuente, de manera directa, dando o exacerbando la disfunción en la familia. También se ha relacionado con con que las personas hiperfrecuenten a los servicios médicos por las razones que cada uno tenga y también a otros factores como por ejemplo ser viudo, separado, divorciado, que es uno de los factores que podrían detonar más en este desarrollo de la disfunción de las familias, ya que pues nada más si nos ponemos a pensar qué es lo que podría suceder o cómo podría afectar a cada miembro de la familia el hecho de que algunos de sus papás se divorcien o que sean separados o que alguno de ellos fallezca, pues sí podría afectar en la solidez o como mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? En la cohesión que tienen todos los integrantes, podría desencadenar problemas o situaciones que pongan en crisis a la familia. Y en el último, el otro factor puede ser una mayor percepción de susceptibilidad o gravedad ante alguna enfermedad. La que sigue. Y bueno, esto también se ha relacionado con la aparición de distintas, por ejemplo, patologías o de situaciones de riesgo, como pueden ser el desarrollo de la obesidad
o la adopción de vicios como podrían ser el alcoholismo, los embarazos no deseados en los adolescentes, el abuso de drogas y el desarrollo pues, de violencia por parte de cada una de las personas, así como también la presencia y el desarrollo de enfermedades mentales. Cada uno de estos 4 grupos que acabo de mencionar, pues impactan de una manera o impactan y afectan de una manera directa en nuestro país a un grupo etario que pues son los adolescentes, ¿no? Uno de los que hay más en nuestro país, ¿no? En la sociedad, y que a través de ellos es donde la disfunción familiar podría ejercer como que mayor presencia o mayor afectación hacia ellos, ¿no? Y en otro punto, pues estas 4 consecuencias de la disfuncionalidad familiar van a ser causas predominantes de morbimortalidad en esta población, las cuales coinciden con esta disfuncionalidad familiar, siendo estas comorbilidades las que se podrían desarrollar prevenibles y tratables. Es por eso también que pues, se puede llegar al mismo punto en el que al ver este tipo de situaciones de disfunción, entre todos los integrantes de la familia podrían tener como el papel o la responsabilidad de apoyarse entre sí para evitar el desarrollo de estas patologías, de estas toxicomanías o situaciones de riesgo que más que nada, como ya comenté, para evitar ser reiterativo, pues a los adolescentes. Y creo que esto ya sería todo de nuestra parte. Bueno, las referencias. Muy bien. Sí, no es un tema quizá a lo mejor lo más amplio, ¿no? En cuanto a la parte teórica, pero a la parte práctica, es decir, a la aplicación del día a día, es un mundo, es todo. Porque obviamente, pues nosotros tenemos la responsabilidad de poder evaluar o visualizar cuáles de estas funciones no se están cumpliendo. Cuando veamos estudios de salud familiar, vamos a ver cómo se evalúan. Nosotros tenemos que ir evaluando cada una de las funciones y de acuerdo a la observación directa, es decir, con la entrevista del paciente, la indirecta, la aplicación de instrumentos que miden cada una de las funciones y entrevista con otros miembros de la familia, tendremos o podremos tener la posibilidad de determinar si se cumple o no se cumple alguna función. Antes de empezar así como que a hablarlo con ejemplos, ¿alguien del equipo que expuso o los compañeros del grupo tienen alguna duda o algún comentario respecto a las funciones? Por mi parte, no, doctora. O sea, yo cuando lo estudié y lo repasamos, pues las funciones son muy concretas, no son difíciles de entender. Como bien dice, quizá ya a la hora de la práctica y de ver la aplicación, pues ya puede ser más complejo, pero en sí lo que es el concepto y cuáles son las funciones, pues son bastante sencillas. Claro, ajá, dime. Creo que es más sencillo entenderlas, ¿no? O sea, cuando formas parte de una familia, es cuando cuando está en una familia, pues no anda pensando, ¿no? Mi familia está cumpliendo esta función. Pero ya una vez que las estudias y las entiendes, ya es como de, entiendo que de verdad vivo en una buena familia, porque realmente cumplen con todas las funciones. Y realmente es más sencillo de aplicarse a uno mismo para entenderlos. Pues es lo que yo hice. Es correcto, la definición es muy puntual, ¿no? Es decir, la función de cuidado, afecto, socialización, estatus y la sexualidad. En cuanto a la sexualidad lo vamos a tocar al final porque ha tenido algunas modificaciones y no se cierra solamente a la práctica o la actividad de reproducción o bien la práctica sexual, etcétera. Pero como lo dice Carlos, y es cierto, o sea, cuando uno traspola ese concepto o esa definición a lo que se va haciendo día a día, resulta un poquito más sencillo. Sin embargo, cuando se aplica hacia terceras personas o hacia los pacientes, resulta un tanto complejo, no un tanto complejo de entender, sino un tanto complejo de evaluar y de poder determinar si se cumple o no se cumple la función. A ver, ¿quiénes, así como están acá? Muy bien. A ver, Carlos Alonso.
Por esta, Carlos Alonso. Sí, maestro. Ok. ¿Qué entendiste tú o qué me puedes decir respecto a la función de cuidado? Pues considero que es en una parte importante de la familia donde se le da apoyo a las personas que lo necesiten, posiblemente las más jóvenes o las que tengan alguna discapacidad. Entonces, pues es importante esa parte de cuidado en la parte de la medicina, porque igual a estas personas con alguna discapacidad o que son menores, pues parte del tratamiento igual depende de terceras personas que los ayudan con ese cuidado. Sí, claro, tiene que ver en general con todo, ¿no? Obviamente el requerir de un apoyo extra cuando hay una familia que tiene un miembro o más con discapacidad, bueno, trae su grado de complejidad. Pero lo que voy es la función de cuidado. ¿Quién le ayuda a Carlos? A ver, Daniela Suárez. ¿Cómo se entendió la función de cuidado? Daniela Suárez, ¿está por Creo que ahí? tiene problemas con su internet. ¿Mande? Creo que tiene problemas con su internet. Entonces, Diana Elizabeth. Sí, aquí estoy. Con respecto al cuidado, ¿no? Ajá. Pues como tal es una función que a lo largo de la exposición se mencionó, que trata de una protección y asistencia y pues cumple las diversas necesidades de cada integrante de la familia, ya sean materiales o si estamos hablando de interacciones sociales fuera del núcleo familiar, también pueden ser financieras o en cuestiones de salud. Realmente yo siento que es una función que abarca diversos temas y que es muy, muy importante pues por lo mismo, porque son diversas partes del propio desarrollo personal, individual y pues ya sea entre la propia familia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, a nivel de finanzas, por ejemplo, pues creo que ya pues cae en lo lógico, ¿no? Como tal, tendría una relación en el estatus propio social de la familia y en la propia presentación ante la sociedad, diría yo. Así como pues también está lo de los bienes materiales que también se menciona, que se proporcionan pues según la necesidad de cada individuo. Y pues eso es lo que podría decir en cuanto a cuidado. Porque cuidado tiene relación con proveer a cada miembro de la familia de lo que requiere y de lo que requiere en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de educación, en el aspecto de salud, en el aspecto, obviamente, de proporcionar esa plataforma de transmisión, ¿no? Lo que se conoce y lo que se va adquiriendo de valores en la familia, etcétera. O sea, es brindarle a la persona lo que requiere, no nada más es cuidar que no le pase nada. Incluso el omitir cosas nos podría estar originando una no función o no cumplimiento de la función de cuidado. Por ejemplo, a nivel nacional, digo, no me quiero meter con creencias, pero es algo que está normado, ¿no? Y que tiene un fundamento médico que todos conocemos, el hecho de aplicar las vacunas o las inmunizaciones de acuerdo al grupo etario. Si los papás deciden no aplicar la vacuna a los menores, están expuestos a ciertas enfermedades. Entonces pueden ser amorosos, pueden tener un estatus, pueden cumplir con la función de afecto, es decir, no están no queriendo a sus hijos, simplemente deciden no proporcionarles esta protección, ¿no? En cuanto a la parte inmunológica. ¿Y ustedes creen que se cumpla la función de cuidado? Como definición, obviamente no nos vamos a meter con cuestiones de idealismos, ¿no? Pues no, porque los está exponiendo a enfermedades. Es correcto, ¿no? No se cumple.
Entonces podría cubrirse todo lo demás, pero esa función no se cumple. Cada una de las funciones que debe cumplir la familia o que se debe de cubrir se van evaluando en la historia familiar de esa manera. ¿Por qué? Porque obviamente con el estudio de los grupos, al momento en el que no se cubre una función, da origen, ¿no?, a cierta dinámica familiar que puede perpetuarse en una cuestión o en una conducta que fomenta o que favorece el hecho de prolongar a lo mejor alguna patología o un mal cuidado o un mal apego al tratamiento o una mala comunicación o relación médico-paciente, o como lo menciona el cuadro, por ejemplo, estos hiperfrecuentadores, si nosotros nos ponemos a interrogarlos, hay una función familiar o más que no se cubren, ¿no? Por ejemplo, el hecho de el cuidado puede ser que no se cubra, o lo cuidan, lo llevan al médico, le dan comida, le proporcionan vestido, pero no se cumple del todo la función de afecto, ¿no? O la función de afecto está distorsionada, agarrando y enganchándolo con el tema anterior, es decir, le dicen a algún miembro de la familia, por ejemplo, los papás, ¿no?, a los hijos, te quiero mucho, le proporciona afecto físico, pero llega un momento en que a lo mejor se cae en una sobreprotección, ¿no? Aquellos papás que a lo mejor no dejan experimentar o explorar a los hijos. Entonces hay una disfunción de una de las áreas, que es precisamente el afecto y la socialización, porque no se provee de una plataforma que le confiera al hijo seguridad para poder realizar después sus funciones de manera individual, ¿no? Entonces, cada una de estas funciones nosotros tenemos que ir determinando si se cumple o no se cumple. La parte de afecto tiene que ver con la cuestión verbal y no verbal, o digital y analógica, ¿no? El hecho de que sea congruente mi demostración de afecto de manera física, de manera verbal, pero también con mis actos. Hay gente que dice, sí, yo quiero mucho a mis hijos, sí, yo los amo y les proveo de todo lo que necesitan, pero a lo mejor golpean, gritan o los dejan demasiado tiempo solos, ¿no? Ocasionando algún riesgo o algún accidente. O lo mismo sucede, son muy susceptibles los extremos de la vida, ¿no? Lo mismo sucede con los adultos mayores que por alguna razón viven en casa de los hijos, entonces se forman una familia extensa consanguínea y le proporcionan quizá parcialmente el cuidado y el afecto. Esta cuestión de parcial lo tenemos que tomar con sumo cuidado, porque en la evaluación de las familias, si no se cumple en su totalidad, es una función no cumplida. Pero hay algunos autores, por ejemplo, Huerta es un poquito más flexible, en el que menciona que podría darse una determinación como de un cumplimiento parcial. O sea, parcialmente se cumple porque, bueno, pues sí, le proveen a lo mejor de cuidado físico, le dan una casa, lo llevan al médico, pero la cuestión emocional, la cuestión psicológica, no la están cuidando, ¿no? Entonces, cubren un aspecto, pero el otro lo descuidan o simplemente no lo trabajan. Entonces, es un cumplimiento parcial. Entonces, la parte, por ejemplo, de cuidado, afecto, hay que evaluar, ¿no?, la forma en la que se relacionan los miembros de la familia, qué tanto es de una manera directa, qué tanto se hace de una forma congruente de lo que se hace con lo que se dice, y nosotros tenemos que establecer, ¿no?, ir interrogando a los pacientes, ir interrogando a la familia de tal manera que vayamos descubriendo que muchas de esas funciones no se cumplen. Muchas, nos sorprenderíamos, sorprenderían que en la consulta el 80% de los pacientes que acuden tienen una disfunción familiar con origen en una de estas funciones. Otra parte y otra de las funciones que trataron fue la cuestión de la socialización. La socialización ahorita, bueno, obviamente está supravalorada por la condición en la que estamos y es complicado, ¿no? O sea, no se puede cumplir al 100% esa función, pero tiene que ver con brindarle a los
a cada miembro de la familia la suficiente seguridad, la suficiente identidad y las suficientes herramientas para poder, ¿no? Integrarse tanto desde la escolaridad básica como es preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Hay muchos niños que al inicio de su vida escolar, ¿no? En kinder, por ejemplo, tienen temor de ir, lloran, van más allá de una cuestión normal. No todos los niños a lo mejor lo hacen al principio, pero cuando esto ya se prolonga y se vuelve hasta cierto punto un terror poder acudir a la escuela, lloran, si controlaban esfínteres, de repente empiezan a ya no controlar esfínteres, no tienen un buen desempeño escolar, etcétera. Entonces la socialización no se está cumpliendo, pero porque hay que ver cuál de otras funciones familiares también podría estar alterada. Generalmente nosotros lo podemos observar en un comportamiento atípico, tanto en la edad preescolar, escolar, pero también en las labores de la cuestión del empleo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no soportan tener un jefe, ¿no? O sea, dicen, no me gusta que me mande, no me gusta que me esté dando indicaciones, ¿qué le pasa? Es muy prepotente, etcétera. Y simplemente va de trabajo en trabajo. Entonces, esa exportación de un miembro de la familia a la sociedad que debe ser funcional y productivo no se está cumpliendo. O sea, al hacer el análisis y el estudio de la familia, bueno, pues podemos ir descubriendo que esta función de socialización no se da al 100%, quizá porque en algún punto o en algún momento de su crecimiento y desarrollo hubo algo que alterara, ¿no? El hecho de esta catapulta del núcleo familiar hacia el exterior o a este sistema abierto que es el exterior, puede ser empleo, puede ser deporte, etcétera. La cuestión de la sexualidad es controversial actualmente porque antes, cuando se hablan de las funciones familiares en los años 70, 80, solamente se mencionaba la parte de la reproducción, es decir, si tenía una descendencia, se cumplía. Después se amplió hacia lo que era el aspecto sexual satisfactorio, es decir, cuando nosotros hacemos un estudio de familia, preguntamos, ¿no?, si la actividad sexual es consensuada y si ambos tienen una actividad sexual plena y satisfactoria. Cuando uno de los miembros no la tiene, entonces esa función de sexualidad y educación para la reproducción no se cumple. De igual manera, cuando dentro del núcleo familiar no se le brinda una educación sobre sexualidad a los hijos, tampoco se cumple. Y si hay, por ejemplo, un ocultamiento o un desacuerdo, como lo que veíamos en la clase pasada, respecto a algún método de planificación familiar o anticonceptiva, hay muchas mujeres que lo ocultan, ¿no? Que están tomando algo, que se pusieron en el DIU, e incluso a lo mejor de su último nacimiento decidieron firmar la OTB. Hay muchas que lo firman. En el Seguro Social, como entran y no le dicen nada a nadie, y la paciente es la que firma y toma la decisión, bueno, pues no necesariamente se tiene que enterar el esposo o la pareja, ¿no? Entonces, cuando algo de esto sucede, es la función de sexualidad, de educación para la reproducción, no se cumple. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada, nada más una pregunta. ¿Es muy común eso que acaba de mencionar, doctor? Muy común que no se cumpla. No, el hecho de que una mujer toma esa decisión de, digamos, de una salpingectomía sin avisarle a nadie. Sí, es frecuente, ¿no? O sea, obviamente, a veces ni siquiera no estamos nosotros indagando, ¿no? Ay, se hizo la OTB y le contó a su esposo y su esposo estaba de acuerdo. O sea, a veces simplemente preguntamos antecedentes ginecobstétricos y nos refieren que realizan la OTB. Pero sí es frecuente porque dentro del medio hospitalario, cuando una mujer ingresa para la resolución, ¿no?, del evento obstétrico, ya sea por parto o por cesárea, siempre, invariablemente, porque es una ley, un reglamento dentro de cualquier unidad de atención médica, el preguntar o indagar sobre el método anticonceptivo que desea utilizar después del evento obstétrico. Entonces,
pues ella decide finalmente, ¿no? Si a lo mejor ya lo habían platicado y demás, pues simplemente reafirma el convenio al que se había llegado con la pareja. Pero hay muchas que ya no desean tener hijos, pero por cuestiones religiosas, culturales o sociales, no es algo que esté aceptado por la pareja. Puede parecer a lo mejor en estos tiempos inverosímil, pero sí sucede con cierta frecuencia, ¿no? El hecho de que dentro del hospital ella decida, ella firma y se realiza la, el, oclusión túbulo, ¿no? La OTB, para que ya sea un método definitivo, ¿no? de planificación familiar. No necesariamente o no se le informa al familiar porque no es algo que esté obligado el médico a hacerlo, porque es el cuerpo y la decisión de la paciente. A menos que se complicara algo, bueno, pues se les informa a los familiares todo, ¿no? Pero sí sucede, sí sucede. Es una cuestión, es un tema controversial, pero sí sucede. ¿Con alguna de las otras funciones alguna duda? No, por mi parte, doctora, gracias. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Por ahí me faltó mencionar alguna. A ver. No, Paola Yamili. Sí, aquí estoy. Pues de lo que se mencionaron todas, eran la de cuidado, la socialización, la reproducción, el afecto tal vez. ¿Ya? Falta. Disculpa, voy a contestar una llamada.
Listo, disculpen, disculpen pero sí tiene que tomar la llamada porque es de mi jefe que sale de vacaciones y me dejaba pendientes. Bueno, entonces estábamos hablando de las funciones, ¿no? Básicas de la familia. Ya nos estaba diciendo Paola Yamili cuáles eran las funciones. Que faltaba el estatus. Yamili, lo de las funciones. Ahora, vamos Silvia, Marisol. ¿Qué entendiste por la de estatus? Sí, bueno. Pues más que nada creo que era como la familia o el lugar que la familia ocupaba dentro de la sociedad, si no me equivoco. Pero más que nada eso, o sea, cómo ellos eran vistos dentro de una sociedad. Ok, es como una plataforma de cierto nivel, de cierta presencia. Y lo que se espera siempre dentro de las familias es que este estatus sea superado generación tras generación o por lo menos igualado, ¿no? No se espera o no es lo esperado en una evolución familiar que el estatus de los hijos sea menor al que tuvieron los padres. Por lo menos se espera que sea igual o que sea superior. Cuando esto no sucede, generalmente hay alguna cuestión de disfunción familiar en el sentido de menosvalía, ¿no? O sea, el hijo no se siente tan valioso, o si alguno de los hijos consigue un mayor estatus que el otro, a lo mejor alguno fue más apoyado en cuanto a estudios que otro, etcétera. Entonces, llega a haber cierta disfunción familiar que requiere su estudio y su intervención, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos es como una plataforma de colocación en respecto a la cobertura de las necesidades, sí tiene que ver con una cuestión económica, cultural, y también social. La parte de la reproducción ya la checamos, cuidado y demás. ¿Por qué es importante, no? Lo decían sus compañeros y lo que hablaba yo al principio. Les voy a poner ejemplos de lo que yo conozco como médico familiar. Hubo un momento, y recuerdo perfectamente bien su nombre, es un paciente que acudía cada semana, pero invariablemente cada semana. Es un paciente de 72 años, masculino, con diagnóstico de hipertensión arterial, pero nada más. Confirmado solo hipertensión arterial. En algún momento con datos o cifras de hipercolesterolemia, pero nada grave. El asunto es que iba frecuentemente a la clínica, cada semana, presentando diferentes sintomatologías que no guardaba relación una con la otra. Es decir, de repente vértigo, se hacía lo pertinente, su control de TA adecuado, niveles de lípidos adecuados, se hacían las maniobras para evaluar el vértigo, sus ejercicios vestibulares, etcétera, y nada, ¿no? O sea, de repente remitía de forma espontánea. Volví a ir porque tenía, no sé, una manchita o un granito que no le agradaba. De repente volví a ir porque ya no podía dormir bien y volví a ir así, constantemente. ¿Qué sucede si nosotros nos vamos solamente a la parte de órganos y sistemas? Sucede lo que veíamos en la plática del doctor Mazón, no integramos, no vemos las cosas de una manera horizontal, solo tratamos esa enfermedad. Yo fragmento a mi paciente, entonces le veo la hipertensión, está bien controlada, ya estuvo, le veo la cuestión del vértigo, no tiene nada, no es una cuestión orgánica, listo, ya estuvo. Le veo la cuestión dermatológica, no es una neoplasia, ni es una lesión premaligna, etcétera, entonces sabe que no le va a pasar nada y hasta ahí yo voy fragmentando al paciente, pero no le resuelvo porque no estoy analizando más allá de su enfermedad, no estoy analizando más allá del síntoma. Entonces, haciendo un estudio de salud familiar con este paciente, tenía una historia reciente de pérdidas. Es un paciente que heredó algunos terrenos de parte de su papá, en el sur
de la ciudad de Mérida, pues en la clínica 58 donde trabajo, estamos ahí en la parte del sur y todavía hay algunos terrenos muy grandes, ¿no? Tenía árboles frutales, etcétera, era de una dimensión bastante amplia. Él lo construyó con la expectativa de poder compartirlo con su pareja y con sus hijos. Esa era su expectativa al formar una familia, tener un lugar grande para poder tenerlos cerca o juntos. El paciente enviuda, los hijos obviamente se les brindó educación y esta plataforma, ¿no?, de proyección hacia la parte social, y emigran de la casa, ¿no? No están ni siquiera fuera en otro estado, pero salen del núcleo familiar, el paciente viudo, y entonces obviamente está solo. Sus hijos le llaman por teléfono, le preguntan cómo está, eventualmente van a verlo, pero hasta ahí. Entonces, obviamente tiene una alteración en su historia familiar, porque el fundamento, una familia con una expectativa de tenerlos juntos, pero en el desarrollo de la familia no sucedió eso. Entonces, sí era un paciente hiperfrecuentador, no había una causa orgánica, ¿no?, por la cual tuviéramos que estar indagando o haciendo más estudios y dando un tratamiento directo. ¿Qué se optó? Pues obviamente el hecho de ir conversando con él, ir conociendo su historia de la familia, el abordar los temas quizá no de una manera orgánica ni simplista, ¿no? En el sentido de nada más el síntoma de la enfermedad, y también se le canalizó al área de psicología. Finalmente, bueno, no es que después haya sido un paciente 100% feliz, pero al menos la cuestión de ser hiperfrecuentador se pudo disminuir, no se anuló totalmente porque no es algo como que se abata de un momento a otro, pero sí mejoró la cuestión del acompañamiento, ¿no?, y de disminuir esta hiperfrecuentación a los servicios de salud por una necesidad, ¿no? La necesidad, pues obviamente, de sentirse escuchado, cuidado, quizá alguna manifestación de afecto, etcétera. Entonces, tiene que ver los temas y el análisis de la funcionalidad familiar es muy importante para todas las áreas de la medicina, ¿no? Y en general para todas las áreas de la salud, no nada más para los médicos. El hecho de que no se cubra una función familiar, que se cubra parcialmente, o bien que en algún momento de la historia de la familia haya habido alguna disfunción en alguna de estas áreas, por supuesto que guarda una relación estrecha con lo que manifiesta el paciente al momento de consultar y con su comportamiento respecto al área de la salud. Hay algunos que, como este paciente, superacuden, y hay algunos otros que esa disfunción les hace no ir, no acudir. Si no hay una cultura del cuidado, por ejemplo, no van a hacerse sus detecciones. Hay mujeres que tienen cáncer de mama y en la actualidad pareciera inverosímil, pero tienen cáncer de mama ya con una tumoración palpable e incluso con cambios físicos en la cuestión de la areola o de la piel, y no acuden. La función de cuidado seguramente que tiene una historia desde su infancia, desde su núcleo familiar, que repercute en la actualidad. Entonces, siempre que nosotros analicemos a los pacientes, independientemente de la especialidad donde nos encontremos, si hay algo que nosotros detectemos como un no cumplimiento de cierta función familiar, pues hay que indagar más respecto a ello, ¿no? Porque nos va a ayudar, nos va a brindar herramientas para nosotros retroalimentar al paciente y poder otorgarle una consulta, una atención y un seguimiento mucho más adecuado que solamente ver el síntoma, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, doctora, pero ahora que lo menciona, igual recuerdo en una ocasión que me tocó ir a hacer una historia clínica
a una paciente con cáncer de mama que me platicó que ya lo había notado, pero no le dio importancia y fue su novio quien le insistió tanto que como que le dijo, bueno, ya para que te calles voy a ir y resultó que era maligno, ¿no? Entonces, bueno, ya está mejor la paciente, pero pues sí, no esa función de cuidado, ¿no? Sí, a ella no le importó, pero tuvo alguien que vio por ella, ¿no? Que le importó. Claro, pero si nosotros, por ejemplo, ahondáramos más en esa paciente, cuando nosotros hacemos un estudio de familia, nos tenemos que ir siempre hacia el origen de la familia y podemos darnos cuenta que algunas de esas funciones familiares no se cumplieron a lo largo de su historia. No sabemos exactamente en este caso muy particular, pero seguramente en la parte de cuidado y de afecto había un trasfondo de la familia de origen de la mujer, ¿no? De sus papás e incluso más allá, de parte de los abuelos también, porque guarda una relación en el comportamiento actual. Las personas que vamos nosotros entrevistando, como en este caso tu historia clínica, etcétera, tiene, ¿no? un origen, no es que no decidan cuidarse de un día para otro, es algo que traen de la crianza y por eso es tan apasionante el estudio de las familias desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Y les menciono independientemente de la especialidad o del área de la salud a la cual se vayan a dirigir, el tener presente que hay un síntoma o un descuido, o una super demanda de atención tiene un origen. Y si nosotros no atacamos ese origen, difícilmente vamos a impactar en la salud de los pacientes. ¿Alguna otra pregunta o comentario, experiencia? Doctora, con respecto al ejemplo que usted puso del cáncer de mama, muchas mujeres simplemente pues no se hacen su mastografía, por ejemplo, porque tienen miedo de ver lo que se puede encontrar, ¿no? O sea, simplemente lo hacen como que, bueno, casi casi es, si no lo veo no existe. Entonces, o sea, como dice el refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, creo ahí está como que un detalle, ¿no? Un problema en la mentalidad, ¿no? O sea, deberían ser, bueno, pues lo puedo atacar desde un inicio si me lo diagnostico a tiempo y puede ser que pues tenga un pronóstico favorable, ¿no? En vez de pensar que, bueno, no lo quiero ver, no quiero pensar en eso, así que no me hago nada. Creo que igual ahí está un problema, y no solo en el cáncer de mama, sino en cualquier otra enfermedad que se puede prevenir. Claro, claro, incluso en las cuestiones metabólicas. O sea, tenemos pacientes que llevan mucho tiempo con algún síntoma de hiperglucemia, pero mucho tiempo, ¿no? Incluso ya hasta con una pérdida de peso considerable, que sabemos que no se da de forma aguda cuando hay un aumento de la glucosa. Tienen síntomas, ¿no? Los típicos que nosotros ya conocemos, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia. No lo conocen ellos con ese nombre, pero obviamente sí refieren que han tenido mucha sed, mucha hambre, que se levantan a orinar más veces en la noche, etcétera. Y viven con esos síntomas demasiado tiempo. A veces uno no se lo explica porque dice, bueno, ¿cómo puede estar viviendo así durante meses si yo a lo mejor no aguanto ni siquiera 2 o 3 días, ¿no? Eso con respecto a la cuestión de diabetes, sucede lo mismo con la cuestión de hipertensión. Igual tuve una ocasión una paciente que fue algo así muy marcado, ya tenía yo como 8 años de estar en la consulta, pero nunca lo voy a olvidar porque por un no cumplimiento en cuanto a la educación de la sexualidad de forma correcta en su familia de origen, pues jamás ella ni se autoexploró la mama y tampoco mucho menos la parte de los genitales, ¿no? O sea, es así como que penadísimo en tiempos, ¿no? Muy anteriores a nuestra actualidad, y entonces, por lo mismo aparte, tampoco atendía esas regiones anatómicas. O sea, es como si para ella no existiera las glándulas mamarias, no existiera la vagina, etcétera. Y como dice, si no lo veo, pues no
no existe, o siento que no me va a perjudicar, o a lo mejor hasta desaparece, ¿no? El asunto es que la paciente tenía cáncer cervicuterino, pero era impresionante porque aparte tenía un cistocele grado 3, que es súper incómodo el estar viviendo todos los días así, e incluso hay fugas de orina, etcétera, y llevaba años consultando con su médico familiar. No me enorgullece, ni siquiera sé quién era su médico familiar, pero ese día me tocó a mí hacer esa cobertura, y por el hecho de que yo era mujer, solo por ese hecho, me comentó que tenía algunas molestias. Finalmente se dejó convencer, la convencí para la revisión y a la palpación ginecológica, al hacer una revisión ginecológica, o sea, era más que evidente el cistocele, y aparte a la manipulación del cervix, por supuesto, eso era una roca, y obviamente que después le di seguimiento y claro que era cáncer cervicuterino. Entonces, pero tenía un origen, o sea, no es que la paciente a lo mejor nunca quisiera cuidarse, no aprendió, porque no le enseñaron, porque esa función no se cumplió en su familia, tampoco lo de la sexualidad, ¿no? Por tabús y cuestiones que conocemos en la historia. Entonces, había dos áreas, por lo menos dos áreas de funciones familiares básicas que estaban alterando el momento actual de la paciente. Pero si nosotros nos íbamos a indagar, pues obviamente que evidente eran estas dos áreas, ¿no? Más a fondo, pues habría que analizar, ¿no? La cuestión de afecto, quizá, a lo mejor también podríamos haber encontrado alguna disfunción, pero como esos ejemplos hay muchos y todos tienen que ver con esta cuestión de funciones familiares básicas, todos, cualquier individuo, al que ustedes gusten, hasta o sea, no tiene que estar enfermo, ¿no? En cuanto a la parte de los sanos, pues también tenemos que aprender a evaluar esas áreas. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario que nos compartan. ¿Nada? Muy bien. Sí. Hice la mano, pero vi que no, que no lo vio. Perdóname. Me pasó un caso similar con una amiga que porque pues yo estudio medicina, ella me preguntó sobre algo que le había ocurrido y pues todo indicaba que ella tendría virus de papiloma humano. Pero, o sea, yo le comenté que fuera a hacerse un Papa Nicolau, pero no quería porque tenía miedo de que el resultado fuera positivo. O sea, me dijo que llegó a tener, pues, las verrugas en algún periodo de tiempo, pero luego se le quitaron. Y me sorprendió el hecho de que, como usted como comentó mi compañero, pues que es que si no lo veo, si no veo el resultado, pues no lo tengo. Y me parece como que impresionante que muchas personas piensen de ese modo y hasta cierto punto sea muy egoísta para las otras personas o las parejas sexuales que tengan un futuro, porque pues va a seguir contagiando más personas, aparte de que pues está jugando con su salud. Y pues me parece como que ese tema muy interesante. Claro, habría que evaluar, ¿no? A lo mejor qué funciones familiares básicas no se cubrían en su núcleo familiar directo y a lo mejor en el extenso. De verdad, el estudio de las familias es tan apasionante porque ahí podemos nosotros observar ese origen y posteriormente también darles un acompañamiento. Digo, no somos psicólogos, no somos terapistas, ¿no? O sea, no damos una terapia familiar, pero vamos a ver ya al final del semestre. Son unos niveles de intervención que se llaman de Doherty-Beard, en el que nosotros podemos brindar cierta orientación o consejería de acuerdo, ¿no? a la condición actual del paciente. Pero sería interesante indagar. Siempre que hay un caso así, es fascinante, ¿no? O sea, indagar qué función familiar a lo mejor no se cumplió, qué crisis familiares pudieran haber estado presentes. Y porque, como tú lo dices, no solo es el hecho de que ella tenga algo, es el hecho de que es una condición que también puede repercutir en la salud de otra persona. Y si se tiene ese conocimiento y aún así no
no se tiene el cuidado que requiere, pues entonces hay algo que se tiene que estudiar más a profundidad, ¿no? Gracias, Dani. ¿Quién más? Maestra, en caso de menores de edad, o por ejemplo, o sea, muchas mujeres todavía van con su mamá o a la consulta, o incluso varones, ¿no? Pero de que, bueno, muchas familias, pues, o sea, en México, no sé si en todos lados, pero al menos en México todavía está muy mal visto, pues, tener vida sexual activa, pues, previa al matrimonio o lo que sea. Entonces, al momento de, pues, indagar sobre sus antecedentes, pues, ¿qué se puede hacer? Porque, o sea, lo puedo decir incluso experiencia personal. Si estás con tu mamá, pues mientes, ¿no? Porque está tu mamá ahí. Entonces, para poder, pues, orientarlas a que tengan, pues, o sea, para que se realicen sus estudios, o, por ejemplo, una niña de 17 años, por ejemplo, la amiga que menciona Daniela, me imagino que no tiene edad tan avanzada, ¿no? Y ya se presentan esas enfermedades y no se pueden hacer un estudio porque sus papás, o sea, no le pueden decir ni siquiera a sus papás que ya tienen vida sexual activa, mucho menos que necesitan ir a hacerse un papá Nicolau. Entonces, sí, igual supongo que es un factor que contribuye a que no puedan, pues haber un tratamiento temprano. Entonces, ¿qué se puede hacer como médico para...? Como médicos nosotros tenemos la facultad de brindar una consejería que puede ser muy general, pero que la puede tomar el paciente, ¿no? La puede agarrar en la conversación. Cuando nos ha tocado, por ejemplo, algún menor de edad, ya sea varón o mujer, que acude en compañía de algunos de sus padres, o incluso a veces no necesariamente sus padres, a veces van los abuelos o a veces la tía, dependiendo, ¿no? De cómo se maneje igual esa familia. Nosotros brindamos la gama de posibilidades, es decir, tenemos la facultad del área médica de hablar abiertamente sobre esta educación de la sexualidad de acuerdo al grupo de edad. Y se le brindan esas herramientas sin que sea de una manera completamente directa. Es decir, no voy a evidenciar quizá lo que el paciente no desea. Tengo que guardar la parte de confidencialidad, pero también tengo que tener en cuenta que si es menor de edad, entonces la parte legal, ya sea su padre o tutor que está a cargo, pues también tienen el derecho de tener y conocer esa información. Entonces, sí son temas delicados, ¿no? Nunca se pretende vulnerar la parte individual, pero tampoco fomentar la no comunicación familiar. Entonces, sí ha sucedido de primera instancia y en una sola consulta, yo recomiendo no abordarlo de una forma tan directa. Se pueden manejar consultas subsecuentes, claro, no con una distancia de años, ¿no? O sea, normalmente nosotros los vemos cada mes, pero se le pueden acortar esas citas con la finalidad de ir estableciendo una relación médico-paciente que brinde más confianza y apoyo para ir entonces lanzando en cada oportunidad este fomento y educación sexual. Tan simple como, ok, vamos a abordar estos temas que son propios al grupo etario respecto a la cuestión de educación sexual, ¿no? Siempre tiene que ver compañía de un adulto cuando se hace con un menor de edad y se le da esa consejería de forma general, abierta. No se le dice, a ver, tú tienes esto. Conforme nosotros vamos ahondando con el paciente, finalmente sí me ha tocado casos en los que más o menos a partir de la tercera consulta, y estamos hablando exageradamente como de 1 mes y medio, podemos nosotros abordar estos temas ya de forma integral con el acompañante adulto, que puede ser cualquiera de los padres o tutor, y con el paciente o la paciente, porque los hay, ¿no? En ambos sexos. Y cuando nos toca como mujeres un paciente joven, ¿no? Adolescente de sexo masculino, es un tanto complejo también, porque aparte para la exploración no es algo fácil para ellos, pero no es de golpe, ¿no? O sea, jamás es como en una primera consulta y lanzas el diagnóstico y aparte toda la hilera de cosas y recomendaciones que tiene que hacer, los pierdes. O sea, ahí se pierde mucho la cuestión de comunicación en la relación médico-paciente y la confianza,
Entonces, si realmente te interesa el caso o como médico crees que debes ahondar más en ello, entonces tenemos la herramienta de hacer unas citas subsecuentes, no en la primera, es como una recomendación, ¿no? El hecho de establecer primero esta relación y de llegar a acuerdos también. Nosotros podemos llegar a ciertos acuerdos con los pacientes. Ok, vamos a ir avanzando en la información que se le va soltando al acompañante con un beneficio secundario. El beneficio secundario pues es la salud, siempre. No vamos a ofertar otra cosa. Lo que nosotros manejamos como un beneficio siempre está en función de la salud, de preservar la salud o bien recuperarla, si es que en algún momento se ve muy dañada, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, Mari Carmen. Sí, maestra. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los menores de edad, ¿no? Aquellos en los que sospechamos quizá algún maltrato, siempre se manejan citas subsecuentes. Hay sus, ¿cómo llamarlo? Yo le llamo mañosidades, pero hagámoslo de una forma más formal. Hay sus estrategias, ¿no? Para dar seguimiento a los casos. Si en algún momento me tocó un niño que tenía problemas de lenguaje, pero no era en cuanto a una función, no era orgánico. Había un trasfondo en una disfunción familiar. Ellos estaban en una familia reconstituida, es decir, la mamá se unió con otra pareja cuando el niño era pequeño me refiero a 2 años, y el niño iba conmigo a la consulta, ya tenía casi 7 años y aparentemente no hablaba, pero no había nada funcional que alterara la comunicación verbal, ¿no? Entonces sí había un descuido por parte de la mamá, no se cumplía la función de cuidado y afecto, ¿no? Era una cuestión contradictoria la expresión de afecto verbal y la no verbal. Sí se canalizó el caso a trabajo social y a psicología, pero no llegamos no llegué a esta conclusión de primera instancia. O sea, fueron como 5 consultas que lo vimos con estas estrategias que les menciono sobre el seguimiento de crecimiento y desarrollo. Con médicos familiares, nosotros tenemos la facultad de poder ver a los niños, ¿no? Durante un determinado tiempo para evaluar su crecimiento y desarrollo en base a diferentes áreas, ¿no? La cuestión neurológica, la cuestión motriz, la parte de cognitiva y del aprendizaje. Es nuestra función, está en nuestra área de especialidad. Si detectamos algún retraso en el desarrollo, o en estas funciones, bueno, tenemos que hacer una interconsulta al área correspondiente. Entonces, esta indagatoria de antecedentes familiares y cumplimiento o no cumplimiento de las funciones, pues no se obtuvo en la primera consulta. Sí nos llevó un poquito más de tiempo, pero bueno, se establecieron algunos compromisos sobre todo con la madre, ¿no? Y al menos acudí a una terapia de lenguaje, que repito, no era cuestión funcional, sino más bien de inhibición por parte del niño, pero bueno, más o menos hubo cierto progreso. Pero sí podemos irlo citando, ¿no? A ver, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver su crecimiento, su desarrollo, pero en cada una de las citas le sacamos información de la familia. Es bastante interesante y vamos construyendo esa historia. ¿Alguien más? Doctora. Sí. Y depende igual, ¿no? De la familia, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te lleva como que construir todo este proceso, ¿no? Sí, es correcto. Un estudio de salud familiar, para hacerlo de una forma correcta, no nos lleva menos de 6 meses o 10 sesiones. Claro está que depende, como tú dices, de esta interacción y de qué tanto se pueda indagar con la familia de primera instancia.
pero para que sea confiable la información está descrito por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar que sí se requiere un tiempo mínimo de 6 meses o 10 sesiones, ¿no? Las 10 sesiones se manejan en función de con qué frecuencia los voy a citar, pero más o menos, para que veas que depende sí un poquito de la interacción, de la confianza y de la profundidad a la que nosotros podamos llegar con pues cada miembro de la familia y la familia en general. ¿Algún comentario más? Una duda igual relacionada a esta. ¿Cuánto tiempo es la sesión? Ok, bueno, si hablamos institucionalmente, o sea, dentro del Seguro Social, ¿oíste? No tenemos más de 15 minutos. Y dentro de esa entrevista, pues tenemos que ir sacando información y lo tenemos que anotar en el expediente. Pero ahora, de manera particular, no son sesiones más allá de 45, 50 minutos, ¿no? No, repito, no es como un abordaje terapéutico en el que voy a dar a lo mejor alguna terapia conductivo-conductual, etcétera. Por lo tanto, sí requiere, o sea, tiene que tener un límite de tiempo en el que yo pueda estar llegando a la profundidad del conocimiento del individuo y su familia sin que esto origine una incomodidad o incluso un choque. Dentro del área de investigación, por ejemplo, se cataloga como investigación de riesgo mínimo aquella en que consta de algún interrogatorio que altere emocionalmente a los pacientes. Entonces también tengo que cuidar esta parte, el de no originar en el paciente a lo mejor algún sentimiento de culpa o de enojo hacia sí mismo o hacia los demás si es que se logra evidenciar algo. Entonces tengo que ir despacio. De forma particular, sí son entre 45, 50 minutos más o menos, pero institucionalmente estamos como que cortos de tiempo. Claro que ahí la ventaja de la institución pública, pues es que el paciente puede sacar citas, ¿no? De manera frecuente, como el paciente que les mencioné. No sé cómo le hacía, pero conseguía espacio todas las semanas. Así que, pues hubo oportunidad de conocerlo porque le interrogaba cada vez que iba, ¿no? Y conseguí información de su familia, pero se va construyendo poco a poco. Es bastante interesante. Lo van a ver ustedes cuando hagan su historia, o su estudio de salud familiar, ¿no? Cómo van encontrando información. No sé si respondí a tu pregunta, Julie. Sí, sí. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, la próxima clase, bueno, les comenté que si me podían subir sus presentaciones porque yo voy formando una carpeta de evidencia. Sé que las clases están grabadas, pero obviamente no puedo extraer la presentación de esa carpeta, de esa grabación. Lo veo, pero no lo tengo en la carpetita, ¿no? Y tampoco puedo estar guardando todas las clases. En cuanto a espacio, sería complicado. Entonces, no sé si me pueden ir subiendo las presentaciones que tienen, no importa el formato que hayan utilizado. No sé, utilizan PowerPoint en el PDF, Canva, no sé lo que utilicen. Si me las pueden ir colocando ya sea en chat o para compartir en general en el grupo. Y pues comentarles, la próxima clase es el viernes y vamos a ver ciclo evolutivo de la familia, ¿correcto? Sí, doctora. Ok. De ciclo evolutivo de la familia sí tengo que hacer puntuaciones porque en cuanto a funciones y comunicación no existen tantas clasificaciones como de ciclo evolutivo de la familia. Ciclo evolutivo de la familia encontramos de acuerdo a la OMS, de acuerdo a Irigoyen, de acuerdo a Huerta, de acuerdo a Minuchin, etcétera. Hay varios autores.
Entonces, para que no nos compliquemos demasiado, no me manejen en la clase más de 4 autores, exageradamente 4, ¿de acuerdo? Para que no confundamos, porque tiene que ver sí con la edad de las personas que la conforman, pero también con las actividades que van realizando. Si es el hijo mayor, ya entró a la universidad, si ya se fue el hijo mayor, etcétera, y se va clasificando de acuerdo a diferentes autores. Entonces, para que no nos compliquemos en cuanto a conceptos, porque a veces queremos abarcar demasiados autores, pero no nos queda muy claro el concepto, y eso pues no nos va a funcionar en la asignatura. Tenemos que al menos poder identificarlos de una forma menos complicada. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, es igual, como que revisé y lo estábamos checando con mis compañeros y encontramos literalmente un libro, o sea, es un libro, una publicación de Lauro Estrada. Lauro Estrada, sí. En donde como que nos gustó un poquito más, tan largo, o sea, está bastantito, pero creo que está muy, o sea, nos queremos basar únicamente de ese, porque pues en el libro hasta te pone como que sus prácticas clínicas, te pone como que los ejemplos y te da como que una pauta para entenderlo mejor. Entonces nosotros nos queríamos basar únicamente en ese. No sé si tenemos que agarrar a otros autores o... Ok, quizá lo pueden profundizar sobre lo de Lauro Estrada, pero también por lo menos mencionar que sí existen otras clasificaciones, porque es de conocimiento general, ¿no? O sea, imaginándonos en un futuro que digan, bueno, llevaste medicina de familia, ¿sabes? La clasificación de familia de acuerdo a la OMS, tú puedes decir, no, sé que existe la de la OMS, sé que existe la de Irigoyen, sé que existe la de Apolinar Membrillo, pero bueno, nosotros profundizamos en la de Lauro Estrada, pero no desconozco a los demás autores, ¿no? O sea, me refiero solo quizá como mencionarlas sin que necesariamente tengan que profundizar. ¿De acuerdo, Yuri? Si quieren profundizar en la de Lauro Estrada, está bastante bien. Es muy buen autor. Ok, entonces solo las mencionaremos. Está bien. Ahí nos profundizaremos en eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues sería todo por hoy. Nos vemos el viernes a las 3:30. Luego se me cruzan los cables. Ok, viernes 3:30 para lo de el ciclo evolutivo. Después de ello, sé que a lo mejor algunas cosas les pudieran parecer un poquito ambiguas, pero voy a aplicar un pequeño cuestionario con cosas que hemos estado viendo de las clases y también como comentarios. Generalmente lo que yo hago es poner como un caso clínico, es decir, como una pequeña historia de familia, no muy larga, exageradamente media cuartilla, y preguntas como las que hacemos al final de la clase, ¿no? Identificar las funciones, si es que se cumple, identificar el tipo de comunicación que se utilizó durante la redacción de esa parte de la familia, en qué ciclo evolutivo o en qué etapa del ciclo evolutivo están, etcétera. Son preguntas sencillas, pero para que lo aterricemos ya en algo un poquito más concreto. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Doctora, ¿y ese cuestionario lo vamos a hacer en clase? ¿Durante la clase? Claro que sí. Ok. En clase con cámara abierta, así que yo pueda ver absolutamente todo lo que hacen. Perfecto. Bueno, está bien. Bueno, ok. Entonces sería después de la clase de ciclo evolutivo, o sea, para el siguiente lunes. ¿Sale? Disculpe, doctora, ya hice una carpeta para que agreguen sus presentaciones los demás equipos. Ok, Dani, perfecto. Entonces ahí me la envían. No voy a preguntar en el cuestionario nada que no hayamos visto. Así que igual si tienen las grabaciones, bueno, pues si gustan las pueden ver. Si no, son temas o puntos muy específicos. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien, doctora. Gracias. Pues nos vemos el viernes entonces.
Hasta el viernes, doctora. Bonitas